Y a todas estas profecías se suma también la de la tercera parte del secreto de Fátima, que habla también de pues, catástrofes, ya lo dijo, ¿no? el Papa Benedicto XVI, se engaña quien piense que el asunto está terminado. Sí, tiene que ver dos cosas, con lo mismo, con la falta de fe en la Iglesia y con una cuestión de purificación donde está involucrada Rusia. Eso lo dice lo que ya se conoce del secreto. Bueno, le tengo un gran regalo para usted que nos ve y nos escucha. Como dice la expresión, por ser vos quien sois, le pedí a Luis Eduardo López Padilla que además de venir a darnos este tema que hoy ha tenido la bondad de explicarnos, le dije, invita a mi público a la presentación de tu libro. Le dije, pero invítalo como debe ser, o sea, invítalo, ¿no? Y hemos estado allí poniendo los datos. Platícanos más de esto, la presentación, quiénes son los presentadores, sí, cuándo es, entrada libre, o sea, es todo el mundo invitado. Entrada gratuita es el próximo jueves 27 de octubre, ahí en el auditorio del Instituto México Primaria, en la calle, la entrada es por Miguel Lauren 315, esquina con Amores. Valle, esquina con Amores, casi esquina entre Amores y Coyoacán, cerca del Metro Zapata. La entrada es gratuita y va a ser la presentación del libro, y tengo ahí a cuatro personas que van a acompañar para presentarlo. En primer lugar, y en orden de importancia, José Alberto Villasana, que conoce tu público. Y además es muy respetado en el tema de la escatología. Así José Alberto. José Alberto, estás invitado tú. Muchas gracias. Yo estaré encantado de presentar tu libro. Muchas gracias. Lo estoy leyendo, me tiene fascinado. Muchas gracias. Y luego está el doctor Mario San Martín, que también es experto en el tema de escatología, que ha dado muchas conferencias. Y por último, un sacerdote, que también va a estar ahí, nos va a acompañar para que... Estarás tú, por supuesto, el autor. Servidor, ahí que daré el propósito y la razón del libro, cuál es su objetivo, cuál es su meta con la lectura del mismo. Y lo más importante, nos esforzamos por hacer un libro de calidad, bien presentado, nota por todos lados. Con una buena personalidad, para que el público tenga pues un manual, un referente importante y serio de lo que es toda la temática del final de los tiempos. No creo que haya un solo tema que quede sin tratarse. Ahí incluyo, ¿por qué se llaman los 7 sellos del Apocalipsis? ¿Por qué se descubre? Porque finalmente los sellos simboliza algo que está oculto, que está escondido. Juan, al tener las visiones, reveló un futuro que estaba escondido porque su conocimiento hubiera sido innecesario hace 100, 500, 1000 años. Entonces, ahora se han venido descubriendo esos sellos, se han venido abriendo ese contenido de los sellos, y por eso se descubren mis 7 sellos, que es precisamente el contenido profético de lo que vamos a vivir, de la tribulación y de la esperanza. Me tiene Luis Eduardo, lee su libro, pues lo tengo ahí que presentar, junto con José Alberto Villasana, el sacerdote, y el doctor San Martín. Sí. Le diré algunos de los capítulos: Signos de los tiempos, el segundo sello, el Ángel Mayor, María Santísima, anexo 1, México y el fin de los tiempos. Esto está padrísimo, interesante. Tercer sello, la rebelión y el magisterio del mal en el mundo y en la iglesia. Cuarto sello, la fornicaria o la gran ramera, ¿no? La gran ramera. Anexo 2, el secreto aún oculto de Fátima. Anexo 3, el anticristo. Quinto sello, 10, ira, la ira de Dios. Anexo 4, el día de la iluminación. Sexto sello, la parusía o manifestación del Señor, con el anexo 5, un nuevo orden mundial también. Esto está guau. Anexo 6, las claves del Apocalipsis. Sí. El séptimo sello, volver al origen. Anexo 7, más allá del 2012. Así es. Con eso empezamos hoy, así que hay más allá del 2012. Está ligado al tema. Anexo 8, el retorno. Así que todos invitados, entrada libre. Alguna recomendación que a mí se me ocurre dar es: llegue antes, pues que a las 6:30, ¿no? Para tener un buen lugar. Aunque el auditorio es excepcional. El auditorio es grande, sí, lo es muy bonito. Además. Y llevarás los libros. Llevaré los libros, claro. Ahí se va por primera vez a poner el libro a disposición del público, y ya después en las librerías. Pues así como yo te pedí que invitaras al público y que fuera entrada libre, ¿te puedo pedir otra cosa? Dime. Que des el libro allí con un precio especial. Un precio especial. ¿Sí? Claro que sí. Bueno. Cuenta con ello. Bueno. No lo dudes. No dudes de ello. No dudes de ello. José Alberto Villasana,
un sacerdote, el doctor San Martín, la presencia del autor y además un servidor allí como presentador de este libro, el jueves 27 de octubre a las 7 de la noche en punto, auditorio del Instituto México en Miguel Laurent, esquina Amores. ¿Qué memoria tengo, eh? Sí, es correcto. Nomás me faltó el número de Miguel Laurent. 315. Número 315, a 2 cuadras del Metro Zapata. Es correcto. Muy bien, Luis Eduardo. Muchas Denos gracias. una expresión final, ¿no? Pues nada, que no hay que tener ni temor ni miedo. El Papa, Juan Pablo II, no tengan miedo. La Virgen siempre que se manifieste, si no tengan miedo. Jesucristo dice, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Entonces, ni miedo ni temor, que no son de Dios. Sí, una voluntad férrea de cumplir lo que Dios nos pide para poder enfrentar los tiempos y ser merecedores de la gran época que está por venir a la Iglesia y al mundo. Pues yo todavía tengo una opinión más, fíjate. Precisamente porque se están viviendo estos tiempos, al menos estos tiempos raros en el que mucha gente habla de profecías y de qué cosas que van a pasar, es fundamental que un creyente esté bien informado, que sepa de todas estas cosas, que no compre cualquier cosita, quiero decir, que no se enganche, ¿no?, con cualquier tema. Así es. El demonio también se disfraza de ángel de luz y hay allí supuestas profecías que disfrazadas como de marianas que no lo son. Así es. Que tienen un origen diabólico. Hay mucha confusión y por eso este libro quiere ser un referente serio que aporte luz, claridad para toda esta temática que nos envuelve y que está lleno el internet y todas estas medios de comunicación anunciando lo que va a venir, pero que hay mucho manoseo que hay que centrar y que hay que ubicar. Muchas gracias, Luis Eduardo. Gracias a ti, Roberto. Te veo el jueves 27. Si Dios quiere, muchas gracias. Ya sabes mi vasito de agua para. Sí, claro. Te auguro mucho éxito. Gracias, muy amable. Bueno, continuamos con más de La Libertad de Creer. En otro tema le entrego el editorial semanal del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, que nos explica, esto es muy interesante, por qué la Iglesia es también una especie de nación con presencia en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Se lo había preguntado usted. Mire por qué es. A veces se nos pregunta por qué una autoridad religiosa como la Santa Sede participa en las actividades de un Consejo Mundial como la Asamblea de las Naciones Unidas, a menudo escenario de duros enfrentamientos políticos. Teniendo en cuenta que el estatus de la Santa Sede es el de observador y por tanto no participa en las votaciones, para comprenderlo basta leer el discurso de Monseñor Manbertí, secretario para las Relaciones con los Estados en la sesión actual. Es fácil reconocer en él la continuidad con los últimos grandes discursos del Papa en Nueva York. Juan Pablo II había insistido con fuerza en el hecho de que las Naciones Unidas deben ser el lugar en que las naciones se reconocen como miembros de una familia, animada por la solidaridad recíproca y la preocupación por el bien común de toda la humanidad. A la luz de esta visión, Benedicto XVI había desarrollado el concepto de la responsabilidad de proteger como expresión concreta de la atención a los más débiles. Monseñor Manbertí parte precisamente de aquí, aplicando esta responsabilidad a las crisis humanitarias que existen actualmente, empezando por la del Cuerno de África y a la tutela de la paz, de la seguridad y de los derechos del hombre. Insiste también en la libertad religiosa, por desgracia hoy palmariamente violada o sutilmente limitada, marginando la religión de la vida de la sociedad. Vuelve después a insistir sobre el tema de la relación entre ética y economía, que se encuentra en la base de la crisis global actual. Habla del desarrollo sostenible al que la ONU dedicará pronto una conferencia internacional, recordando así que la conciencia de ser una familia de naciones guía y sostiene el sentido de responsabilidad y la protección del medio ambiente, como también la lucha contra el comercio de armas. La familia es una comunidad que se funda en la interdependencia, en la confianza mutua, en la ayuda recíproca y el respeto sincero, concluye Manbertí. Recordarlo es interés de todas las personas humanas para que se convierta en una realidad viva en el mundo. Sobre todo por esto está la Santa Sede en Nueva York. Por eso está la Santa Sede en Nueva York. Le invito a que tuitemos, yo aquí estoy ya listo. De hecho, he estado platicando aquí en los cortes con algunos seguidores. Muchas gracias, los quiero mucho, mil gracias. Y le invito a que tuitemos y así compartimos información durante la semana. Envío videos, envío algunos editoriales y a veces información
pues de primera mano que puedo tener la oportunidad de compartir y platicar con usted. Avancemos en Más de la Libertad de Creer. Le entregamos enseguida la crónica de la audiencia celebrada el miércoles de esta semana. Benedicto XVI celebró el pasado miércoles 12 de octubre la tradicional audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro, ante la presencia de varios miles de fieles y peregrinos de numerosos países. En su catequesis, el Papa se refirió al Salmo 126, que nos habla de la alegría del pueblo ante la obra de Dios. Prosiguiendo su catequesis sobre la oración, el Santo Padre centró su reflexión en este salmo que canta: los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. El Santo Padre comenzó su catequesis explicando que este canto nos habla de la alegría del pueblo ante la obra de Dios, y añadió que la imagen evangélica del grano de trigo que muere para dar fruto, referida a Cristo, ilumina y da plenitud este salmo. Enseguida le entregamos el texto que de su catequesis el Papa Benedicto XVI entregó en lengua española. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada al Salmo 126. Este canto nos habla de la alegría del pueblo ante la obra de Dios, que lo restaura después de un momento de crisis en el que ha vivido un profundo sentimiento de abandono. La restitución de la suerte de Sion, a la que alude este texto, se enmarca en el regreso a Jerusalén de los deportados en Babilonia, pero supera el mero recuerdo con un sentido teológico muy relevante que podemos aplicar a nuestra propia historia de salvación. A saber, pese a las dificultades de la vida, debemos mantener la esperanza y la fe en Dios. Él se nos manifestará y nuestra alegría será desbordante. Nos parecerá soñar, como dice el autor sagrado. La segunda parte del Salmo retoma estas ideas con unas imágenes muy sugestivas. Las torrentes del Negev son símbolo del obrar divino que arrollador es capaz de llenar de vida un desierto árido y pedregoso, convirtiéndolo en un prado verde y florido. Nuestra actitud ante su obra salvífica debe ser la del sembrador, que confiado esparce la semilla, a veces entre lágrimas, esperando que dé fruto. El sinsabor de la paciente espera se verá recompensado con suma generosidad por el prodigio obrado por Dios, transformando el llanto en exultante alegría. La imagen evangélica del grano de trigo que muere para poder dar fruto, referida a Cristo, ilumina y da plenitud este salmo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. La audiencia presidida por el Papa Benedicto XVI el miércoles de esta semana. Bueno, como usted sabe, vamos a ir a Perú y a Ecuador para grabar y hacer varios programas de televisión y mostrarle a usted el arte sacro quiteño, limeño y cusqueño. Vamos junto con una peregrinación en compañía de Ángel Díaz Bonet, que es coordinador de peregrinaciones. Hicimos aquí 2 programas presentando el arte sacro de Perú y de Ecuador, y entonces he recibido varios correos y tweets también donde me piden nuevamente la información de este viaje, así que para quien esté interesado, porque parece ser que hay muchas personas interesadas,
Aquí está la información completa de esta peregrinación a Perú, donde también está Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Juan Macías, y estaremos en diversos santuarios y catedrales. Ahí está la información, mire. Peregrinación a Perú y Ecuador para conocer santuarios, catedrales, basílicas, conventos e iglesias y el maravilloso arte sacro limeño, cusqueño y quiteño. Del 18 al 28 de noviembre visitaremos en Lima su catedral, el Santuario del Señor de los Milagros, la Basílica Menor y Convento Máximo de Nuestra Señora del Rosario, donde están los cuerpos de Santa Rosa de Lima y de San Martín de Porres, el Convento de San Francisco y la Iglesia de San Pedro del siglo XVI, donde se custodian 2 trozos de la Santa Cruz. En Arequipa, su catedral, la iglesia y claustros de la Compañía de Jesús, el monasterio de Santa Catalina de los siglos XVI y XVII, la Recoleta, el convento franciscano de 1648, las capillas y los conventos de Santo Domingo de los siglos XVI al XVIII, San Agustín, la Merced y la iglesia de Santa Marta del siglo XVII. En Cusco, las 4 obras emblemáticas de la arquitectura virreinal cusqueña, la catedral, la iglesia de la Compañía y los conventos de la Merced y Santo Domingo. Nos adentraremos al Valle Sagrado y estaremos en el convento de la Limpia Concepción, donde se apareció la Virgen María hace más de 400 años, en la advocación de María del Buen Suceso de la Purificación, e iremos a Machu Picchu, la ciudadela inca andina amazónica, patrimonio cultural de la humanidad. En Ecuador, en Quito, su catedral gótico mudéjar, la iglesia de la Compañía de Jesús del año 1605, donde veremos la tumba bajo el altar mayor de Santa Mariana de Jesús, primera santa canonizada del Ecuador, y la imagen La Dolorosa, que lloró frente a testigos en 1906, el convento de San Francisco con la iglesia más antigua de Quito y la Basílica del Voto Nacional, la más grande de estilo gótico en América Latina. Y finalmente en la población de Quinche estaremos en el Santuario de la Virgen de la Presentación, patrona de Ecuador. La peregrinación también visitará los talleres de arte de las escuelas quiteña y limeña para adquirir el bellísimo arte sacro en el mismo sitio donde se elabora. Vámonos juntos a Perú y Ecuador a esa peregrinación. Con eso terminamos. Lo que me resta es agradecerle que haya estado con nosotros a nombre de la producción de La Libertad de Creer y mis compañeros, el staff técnico de TV Mexiquense, Canal 34. Le deseamos una feliz semana. Gracias.